me conozcan, me voy a presentar. Soy Antonio Morga, soy fisioterapeuta y osteópata. Y me gustaría hacer este vídeo para daros respuesta un poquitín a todas esas preguntas que nos habéis hecho sobre el dolor cervical al movimiento o ese dolor de cabeza relacionado con las cervicales. Para ello vamos a aprovechar esta emisión, vamos a dar una serie de información sobre conceptos de las cervicales y el porqué de esas contracturas musculares y esos dolores de tipo irradiado. Deciros que es importante analizar de una manera individualizada todo tipo de dolor cervical porque son una congruencia de muchos factores lo que puede provocar esas molestias. Entonces, ahora mismo es imposible hacerlo de manera individual, así que vamos a hacer una serie de generalidades y así que todos podéis beneficiar de ello. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre las cervicales. ¿Qué son las cervicales? Las cervicales son las 7 primeras vértebras de la columna vertebral. Esas se colocan desde la base del cráneo hasta el comienzo del tronco. Esas vértebras se posicionan una encima de otra, generando una columna, pero no es una columna recta, sino que tiene una curvatura fisiológica que mejora la distribución del cuerpo. Para ello vamos a ayudarnos de esta toalla para que lo entendáis. Sería una curvatura más o menos así, con una barriga hacia adelante, ¿vale? Donde la vista estaría mirando hacia el horizontal. Eso que genera una distribución de carga a nivel de la columna para que no sufra ni músculos, ni ligamentos, ni otra serie de estructuras, ya sean óseas, discos, nervios, y no nos provoquen molestias. El cuerpo se mantiene cómodo en sus posturas fisiológicas. El problema aparece cuando nos salimos de esas posturas fisiológicas, como ahora después iremos explicando. ¿Por qué se mueve el cuello? Mira, el cuello es el segmento de Raquis donde más movilidad tenemos para poder hacer nuestra vida diaria. Si miramos hacia abajo, hacia arriba, vamos girando el cuello hacia un lado a otro, inclinaciones, y eso nos lo permiten los segmentos musculares. Los músculos provocan contracciones y estiramientos, ¿vale? Eso le llamamos musculatura agonista, aquella que se contrae, o antagonista, aquella que se estira. Cuando generamos una serie de posicionamientos malos o posicionamientos repetitivos malos y mantenidos en el tiempo o aquellos esfuerzos que no estamos acostumbrados a hacer, puede provocar contracturas o espasmos musculares en estos músculos que hemos ido hablando que están alrededor de las cervicales. Esos espasmos musculares, como el músculo se queda contraído, no se quiere estirar. Entonces, cuando el segmento agonista del otro lado quiere contraerse, al no ceder el otro segmento, pues provoca dolor en la zona. Además tenemos que hablar del dolor irradiado. ¿Qué es el dolor irradiado o referido? Pues dentro, por ejemplo, el músculo del trapecio, cuando se contractura y no quiere elongarse hacia el otro lado, provoca dolor en toda esta zona, además de en la zona de la cabeza. Por eso muchas veces el dolor cervical nos puede generar dolores de cabeza o dolores en otras partes del cuerpo. Cositas que tenemos que llegar a tener en cuenta respecto al dolor. Pues sobre todo a nivel posicional. Debemos de aprender a ver el cuerpo no solamente con un zoom pequeño, sino debemos dar un pasito para atrás y ampliar ese punto de vista. Las cervicales están unidas al cráneo y están unidas a la cabeza, entonces todo lo que tiene que ver con el segmento de la boca, la vista, nos están influyendo también sobre las cervicales, al igual que las posiciones de la espalda. Estos días en casa, debido al sedentarismo que llevamos por el tema del confinamiento, el hecho de estar mucho tiempo sentado nos lleva a tener una actitud cifótica, lo que hace que la curvatura, si queremos mirar hacia el horizonte, haga una extensión de la zona alta, de la zona cervical, provocando un exceso de carga en la zona posterior. O a lo suyo, si estamos abusando del móvil, estamos abusando de mirar hacia abajo, generando una serie de estiramientos de las zonas posteriores y acortamientos de las zonas anteriores. Esto es un cóctel que al final lo que genera son espasmos musculares y dolor. Una vez hablado de lo que es el dolor, las contracturas, vamos a deciros lo que son las banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Son esa serie de signos y síntomas que pueden esconder una patología de mayor gravedad y que tenemos que tener en cuenta para después poder realizar los ejercicios o poder hacer las recomendaciones que os vamos a decir. Como principal podemos empezar hablando de banderas rojas sobre la temperatura corporal. Si tenemos una temperatura corporal de más de 37,5, podemos sospechar de que aparte de ese dolor cervical puede estar escondiendo algún tipo de patología reumática o algún tipo de patología infecciosa, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es el dolor nocturno. Aquí decir que no es el dolor nocturno no nos referimos cuando haces un giro de cuello para cambiar la posición, sino es un dolor continuo que no nos permite coger sueño durante toda la noche. Y da igual la posición que tengas porque el dolor no se va a aliviar, ¿vale? Eso sería otro síntoma en este caso de que nos puede estar diciendo que podemos estar escondiendo una patología más grave que una cervicalgia de tipo mecánica. Por otro lado, podemos hablar del dolor irradiado. El dolor irradiado es ese dolor que, aparte de estar en la zona cervical, se baja hacia el brazo. Ese dolor si va guiado con hormigueo o va guiado con acortamiento de la piel, podemos estar hablando que podemos presentar una hernia cervical o una patología de inflamación nerviosa o protrusión discal.
Otros síntomas, si aparte de ese dolor se acompaña de asfixia, podemos estar pensando en un dolor de tipo pulmonar o de tipo de corazón, sobre todo si se va más hacia el lado izquierdo en el caso del corazón. Y por último deciros el traumatismo, también es muy importante. Si me he caído y me he dado un golpe en la cabeza, pues ya no es un dolor de origen mecánico. Primero vamos a sospechar de ese dolor de tipo traumático, no sea que tenga alguna lesión de alguna estructura, ya sea de síndrome de Whiplash por estiramiento ligamentoso, alguna fractura vertebral o algún daño en el disco producido por el traumatismo. ¿Que tengo alguno de estos síntomas? Llamo por teléfono al servicio de urgencias y pregunto con el médico y que me informe si me acerco al servicio de urgencias para que me hagan las pruebas complementarias o si me mandan algún tipo de tratamiento. ¿Que no tengo ninguno de estos síntomas? Pues lo desechamos y nos pasamos a hacer las siguientes recomendaciones y ejercicios que os vamos a guiar. Para ello, en cuanto a los ejercicios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 bloques. Uno de movilidad para mejorar la movilidad del raquis, uno de flexibilidad para estirar los músculos que están acortados y otro de potenciación muscular para aquellos músculos débiles, pues empezar a trabajarlo. Ejercicios en múltiples. Nosotros hemos propuesto una serie de ejercicios muy sencillos para que hagáis alrededor de 5 minutos y los tengáis todos correctamente hechos y realizados al día. Cositas importantes en cuanto a recomendaciones. La postura. La postura es básica para el dolor cervical. Debemos de cuidarla. Lo que hemos dicho antes. Las posturas fisiológicas tenemos que tenerlas en el mayor tiempo del día. No nos podemos salir de ahí. Es decir, si yo voy a estar sentado trabajando con el ordenador, pues debo de buscarme la manera de que el ordenador subirlo para que mi cabeza siempre esté mirando, los ojos siempre estén mirando hacia el horizonte. Eso es súper importante. Igual con el móvil. Si voy a estar sentado con el móvil en las manos o leyendo, pues me cojo un par de cojines para poder tener las manos altas y así el cuello no tener que estar flexionándolo y forzando esas estructuras musculares y ligamentosas que hemos hablado al principio. ¿Qué me pongo para el dolor? ¿Calor o frío? Pues mira, en este caso, para una cervicalgia mecánica, os recomendamos calor, calor y calor. No pongáis frío, ponerse calor. Una manta eléctrica, ponerse una bolsa de agua caliente, el chorro de agua caliente cuando estéis en la ducha, o de otra manera que tengáis bolsa de semillas, un trapo calentado con la plancha. ¿Y por qué os recomendamos calor en este caso? Porque el calor, de una manera más suave que si ponemos frío, vamos a provocar una vasodilatación de las estructuras vasculares de las zonas musculares. ¿Y eso qué genera? Pues que entra un aporte de sangre oxigenada al músculo para que se relaje. Ese exceso de sangre que entra también hace que se limpie las sustancias de desecho que está sufriendo ese músculo que está espasmado y que no quiere relajarse, y así provocando una dilatación de esas fibras musculares. Si se dilatan las fibras que están contracturadas o acortadas, pues lo que vamos a generar es un alivio en el movimiento que antes no podíamos hacer. Por eso recomendamos calor en vez de frío en este caso. Ahora vamos con los ejercicios que hemos dicho antes, ¿vale? Para ello voy a necesitar la ayuda de mi hermana, que ahora la presentaré, así que un saludo. Vamos a comenzar con los ejercicios, ¿vale? Para ello me va a echar una mano mi hermana Sandra. Y vamos a comenzar con el primer bloque de movilidad, ¿vale? El primer bloque de movilidad vamos a empezar haciendo una movilidad de hombro, luego pasaremos a una movilidad general de la columna y luego una movilidad analítica de la zona cervical, ¿vale? Para ello comenzamos haciendo círculos con los hombros hacia adelante, donde poquito a poco, igual que no nos vaya doliendo, podemos ir ampliando esa movilidad de los hombros, ¿vale? Hacemos unos 10-15 movimientos y luego vamos hasta las zonas posteriores. Vamos generando movilidad y ampliando esos círculos. Una vez que hayamos calentado bien el hombro, vamos a pasar al segundo ejercicio. Para ello vamos a hacer el cat camel. Cosas que a decir en el cat camel. Vamos a ir muy ligados a la respiración y lo vamos a hacer muy despacio. ¿Cuántas veces vamos a hacer este movimiento? 3 series de 10 ciclos respiratorios, ¿vale? Para ello, buena posición. Hombros deben que coincidir con las muñecas y las rodillas deben de coincidir con las caderas, ¿vale? Comenzamos. Al coger aire, generamos una extensión de toda la columna y al soltar aire vamos generando una flexión de columna. Vamos a seguir poquito a poco, sin prisa, vamos ganándole hacia la movilidad y vamos hacia abajo. Ejercicio muy sencillo y muy fácil de hacer, ¿vale? Y es muy recomendado en todo tipo de patologías de la zona dorsal y lumbar. Una vez terminado, vamos a pasar al siguiente ejercicio de movilidad analítica cervical. Para ello vamos a generar una anteversión de la cabeza y una retroversión de la cabeza. Generamos haciendo un empuje, sacando barbilla y posteriorizamos hacia la zona lateral, sacando como pavada. Vamos a hacer otra vez 10-15 veces, descansamos y podemos hacer otras 10-15 veces. Vale, una vez hayamos terminado con la movilidad, vamos a trabajar la flexibilidad.
¿Cómo vamos a trabajar esto? Pues vamos a empezar primero estirando la zona de trapecios y angulares de la escápula y la musculatura lateral del cuello. Para ello nos ponemos el brazo por la zona posterior, descendemos la cabeza humeral para bloquear así bien la escápula. Una vez llegamos a este punto, mano a la cabeza, que es la que dirige todos los movimientos, y vamos a hacer una lateralización pura del cuello, generando una tensión en todo el bloque lateral. Esto lo mantenemos unos 15 segundos. Una vez mantenido aquí, vamos a generar una pequeña flexión de cuello y una rotación de cabeza mirando hacia el pie contrario, donde las líneas de tensión van a cambiar hacia la zona posterior lateral, ¿vale? Mantenemos unos de los 10-15 segundos y la mano que dirige el movimiento se trae la cabeza a su posición. Ahí. Ahora vamos a estirar la parte anterior del cuello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las dos manos nos sujetamos la clavícula. Bueno, las dos clavículas. Y generamos una tensión hacia abajo. Empuje fuerte. Pero no que la camiseta no me rule. La piel. Me fijo la piel y hacia abajo. Y desde este punto voy a mirar hacia el techo muy despacio. Si lo queremos hacer con la respiración, cojo aire y cuando suelto, sube la cabeza. Ahí mantengo durante 10-15 segundos. Podemos generar un pequeño giro hacia la derecha para generar más tensión en el lado izquierdo, o podemos a la misma generar una rotación hacia el otro lado para meter más tensión sobre el lado derecho, ¿vale? Una vez terminado con el bloque de flexibilidad, muy sencillo, son 2 ejercicios prácticamente y muy fáciles de hacer, ¿vale? Vamos a ir con el bloque de potenciación muscular. Todos los ejercicios de potenciación tenemos que hacerlos sin dolor o con un dolor en una escala analógica de 1 a 10, 10 como dolor máximo, que nunca sobrepase 2-3, es decir, una pequeña molestia. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a empezar trabajando los músculos de la zona anterior de la cabeza. ¿Cómo los trabajamos? Mano a la frente y realizamos un pequeño empuje, como si quisiéramos dar un cabezazo hacia adelante, ¿vale? Ponemos la mano y hacemos una fuerza. Genera ahí tensión, mantén, 1, 2, 3, relaja. Vamos otra vez, 1, 2, 3, relaja. ¿Vale? Ahora vamos a ir con la musculatura lateral del cuello, nos ponemos la mano en la zona lateral y generamos una lateroversión, como si quisiéramos inclinar hacia el lado. Mantenemos 3 segundos, relaja. Otra vez, 1, 2, 3, relaja. ¿Cuántas veces? Pues hacemos unas 10 contracciones, 2 vueltas a todos los ejercicios, luego iríamos hacia la zona posterior, a fuerza hacia atrás, ahí, 1, 2, 3 y luego hacia el otro lado. Una vez trabajado esta musculatura, vamos a meter otro ejercicio de potenciación muscular para zonas escapulares, ¿vale? Ponte en posición de cuadrúpedo, mano a la nuca, y aquí lo que vamos a hacer es una aproximación de la escápula. Vamos ahí, 1, 2, 3, 4. Tenemos que llevar mucho cuidado en este ejercicio de no hacernos daño en el hombro, ¿vale? El ejercicio se tiene que notar en la zona posterior, aquí, tiene que quemar aquí. ¿Vale? Y lo mismo, hacemos 10 repeticiones, 3 series, ¿vale? Esta es nuestra propuesta de ejercicios que hacemos para hacer eficacia mecánica. Si tenéis alguna duda o lo que sea, os dejaré aquí el correo electrónico de info@hotmurcia.com. Y nada, chicos, que siga bien el confinamiento. Un saludo.